Hola a todas, hola a todos. Gracias por sumarse otra vez. Estamos en esta saga de conversatorios organizados del Centro de Estudios Metropolitanos para pensar un poco el plan urbano ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Tuvimos un primer encuentro en donde nos enfocamos sobre todo en pensar las cuestiones más metodológicas. El tema de la planificación urbana es sin duda una de las cuestiones estructurantes de cómo se desarrolla y se desenvuelve la ciudad, y tiene una dimensión importante en relación a quién lo piensa, cómo se piensa, quiénes son los vecinos que se involucran, o sea que tuvimos un primer encuentro muy focalizado en todos esos aspectos metodológicos. La idea de este segundo encuentro era trabajar sobre los contenidos que están revisándose en el marco del plan urbano ambiental, y pensarlo sobre todo desde tres dimensiones, que son un poco las que se ponen de manifiesto en los consensos globales que en los últimos años se han alcanzado, como por ejemplo la nueva agenda urbana, los objetivos de desarrollo sostenible, esta tríada de lo económico, lo ambiental y lo social. Para eso invitamos a tres colegas, también como en el encuentro pasado, manteniendo un poco el espíritu de cruzar academia, militancia, gestión, o sea, de tratar de traer voces que tengan miradas de prácticas complementarias. Y hoy nos acompañan Cecilia Zapata, que es socióloga, que es doctora también en Ciencias Sociales de la UBA, y que es parte de probablemente uno de los equipos que más intensamente y con mayor trayectoria vienen trabajando en la ciudad de Buenos Aires sobre las cuestiones habitacionales, que es el área de estudios urbanos del Instituto Gino Germani, un equipazo de investigadores que tienen siempre ese eje en pensar la política pública y en pensar cómo el acceso a la vivienda dialoga, y la verdad, no solo el acceso a la vivienda, sino el déficit de vivienda que tenemos en la ciudad, dialoga con las políticas urbano-habitacionales. Cecilia además es docente de grado y de posgrado en distintas universidades, y es especialista en estos temas y sobre todo en lo que es producción social del hábitat. Después nos va a acompañar Lucas Loaces. Lucas es arquitecto, es cofundador de la cooperativa interdisciplinaria Suma, desde donde coordinó los proyectos de barrios abiertos sustentables junto a cooperativas de vivienda y de gestión de residuos, con ese enfoque comunitario de compostario y reciclario, entre otras cosas. Entendemos también que en los últimos años se ha acentuado muchísimo la importancia de la dimensión ambiental, no como algo anexo, no como algo complementario, sino como algo constitutivo de la política pública, y nos parece muy relevante pensar qué pasa con el plan urbano ambiental desde esa mirada sobre el ambiente. Y finalmente, para cerrar, tenemos a Luna Miguens, que es coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Centro de Estudios Legales y Sociales, del CELS. Luna viene trabajando hace muchos años en las problemáticas habitacionales, y tiene mucha trayectoria también. Ella ha pasado por la Secretaría de Planificación de la Nación y tiene mucha trayectoria en pensar, sobre todo desde la base, desde las prácticas territoriales, qué es lo que está pasando con los conflictos de acceso al hábitat. Entonces, estas tres miradas que de alguna manera complementan la dimensión ambiental, las problemáticas sociales que viene atravesando la ciudad, y cuáles son los modelos de desarrollo, cómo se piensa la ciudad como una generadora de riquezas y cómo eso dialoga con los problemas más estructurales de acceso al hábitat. Creemos que en estas tres miradas podemos terminar de complementar un poco lo que iniciamos la semana pasada y después abrir a intercambio y a debate, para poder tener sobre todo alguna perspectiva más crítica de los procesos de planificación urbana de la ciudad. Desde el SEM estamos trabajando, bueno, enormemente con todas estas logísticas con Pía Barreda y con Victoria Lopardo, y siempre con la conducción de Matías Barretaveña, que es el director del SEM, que aparte es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, así que para nosotros es un gustazo y agradecemos un montón que se hayan sumado los tres a este encuentro. Así que bueno, si quieren les paso la palabra. Matías va a dar unas palabras de bienvenida también. No, 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 lo dejo en tus manos. No, de ahí, a ver, solamente agradecerles a Luca, a Cecilia, a Luna, por la participación. La verdad que nosotros pretendemos, sabemos que en la ciudad los procesos de discusión, cuando se discutió el código urbanístico, la verdad que la participación fue bastante agotada. Nosotros buscamos del SEM, de hecho fuimos a todas las comunas a generar debate con los vecinos, con especialistas, con organizaciones. Y bueno, ahora con el tema del PUA, que empezó mal en la ciudad, porque bueno, nos dejaron afuera del COPUA, se hicieron
a la principal fuerza opositora la dejaron afuera, y el proceso también, en un proceso muy de participación acotada, con un esquema que viene teniendo muchos cuestionamientos. Entonces la idea del SEM es aportar, bueno, como decía recién, no me voy a repetir, con esta mirada donde podamos sumar diferentes aspectos y ir construyendo también, bueno, una alternativa para dar esa discusión, porque entendemos que el PUA es una oportunidad para debatir los modelos de ciudad y para también pensar, bueno, cuáles son nuestras propuestas, ¿no? Muchas veces nos cuesta, por lo menos a nosotros, la parte, y es lo que intentamos hacer desde el SEM, la parte de, bueno, de proponer también. Ahora se está discutiendo, no sé, en la ciudad cuestiones como Costa Salguero, por ejemplo, y bueno, se presentó una propuesta, me parece que es importante tener una agenda propositiva hacia la ciudad de Buenos Aires y que sea integral. Y el PUA nos brinda la posibilidad de abordar problemáticas habitacionales, problemáticas ambientales, problemáticas de movilidad, es decir, ver cómo todo esto está vinculado entre sí, y el plan urbano ambiental, y en particular la bajada también a cada uno de los planes de comuna que marca la ley, también nos permite pensar territorialmente, pero también regionalmente con una mirada metropolitana, que es lo que pretendemos del SEM. Pero bueno, nada más, muchas gracias por estar y por sumarse. Gracias, Mati. Bueno, si les parece, arrancamos y después seguramente también se sumen en los comentarios parte del equipo del SEM, que como decía Matías, trabajamos esos temas con mirada metropolitana y además con toda la mirada temática. Está el coordinador de ambiente, Pablo Mesa, y uno de los investigadores del área de transporte, que es Marcos Zelaya, así que bueno, vamos a tratar también después de abrir el debate para complementar las miradas. Si te parece entonces, Ceci, para arrancar te pasamos la palabra. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder participar de estas actividades para poder reflexionar de manera más colectiva sobre cosas tan importantes como qué modelo de ciudad queremos. Así que bueno, agradezco la invitación y la presentación, Guada, espero hacer honor a esa presentación que hiciste del equipo de investigación del cual formo parte. Bueno, un poco pensando, bueno, cómo plantear, digamos, una reflexión en el marco de lo que es este plan urbano ambiental, que es interesante la posibilidad que se abre ahora de poder debatir, digamos, sobre después de tanto tiempo, digamos, poder empezar a debatir sobre las características que asume, digamos, este plan, básicamente porque como toda herramienta de planificación urbana y territorial, básicamente plantea, digamos, las formas, las herramientas, los instrumentos con los que contaremos en los próximos años para poder construir un determinado tipo de ciudad, ¿no? Entonces, es interesante que se haya abierto esa posibilidad, pero bueno, veremos en qué medida, digamos, se habilitan los canales de participación para poder, digamos, ser parte de esas discusiones. Y en esa clave, digamos, pensando un poco, bueno, cómo abordar esta mirada más económica en esta dicotomía que nos plantearon cuando nos invitaron a esta charla, que me pareció muy interesante como disparador, pensar ciudad productora de riqueza versus una ciudad para la vida y todos esos antagonismos invisibilizados que hay en esta ciudad dicotómica. Un poco me pareció importante traer a la discusión una recuperación más historiográfica, si se quiere, de cómo se planificó la ciudad de Buenos Aires y de cómo se planifican las ciudades, básicamente para poder comprender el rol del Estado en el proceso de la planificación urbano-territorial desde una mirada económica, que es lo que a mí me interesa recuperar hoy. Porque básicamente nosotros pasamos de un modelo de industrialización en donde el Estado cumplía un rol fuertemente interventor en materia urbana, que podemos discutir en otro momento, digamos, las características que asumió esa planificación urbana más tradicional, si se quiere, porque bueno, en los años en los que se abandonó esa forma de intervención, surgieron un montón de críticas que son interesantes de recuperar. Pero más allá de eso, lo que me interesa, digamos, ver es ese pasaje
tras los procesos de reestructuración del Estado y tras la neoliberalización de la economía y las transformaciones que eso trajo, digamos, en nuestras ciudades al convertirse nuestras ciudades en objetos mercantilizables, etcétera, etcétera. Ahí vemos cómo el Estado se retira de la intervención en la satisfacción, digamos, de derechos sociales que son claves para el desarrollo de nuestra vida y que se englobaron mucho en estas consignas del derecho a la ciudad, el derecho al hábitat, como me gusta un poquitito más decir a mí, pero que es interesante ver cómo el Estado se corrió en ese rol de planificación, pero se corrió de una manera subsidiaria, una lógica mercantil, y en donde son los agentes del desarrollo inmobiliario los que empezaron a ocupar ese rol vacío, ese rol abandonado por la reestructuración del Estado de los años 70, pero que se consolida en los años 90, desde una concepción netamente mercantil, que tuvo una fuerte expresión en el desarrollo de nuestra ciudad, de las ciudades y de nuestra ciudad en particular, tanto en lo que tiene que ver la política urbana como en la política habitacional. Y lo vimos con una concepción de ejecución de políticas que dieron cuenta de una concepción de un urbanismo más fragmentado, en donde el Estado empezó a intervenir, como decía, de manera subsidiaria, pero incluso en Ciudad de Buenos Aires podríamos decir de manera promotora al desarrollo inmobiliario, con una lógica de proyectos urbanos, con una lógica de intervención por proyectos, por pedacitos de ciudad, a convertir en ciudades globalizadas, que lo que fueron generando es una ciudad un poco con esta consigna que plantearon de discusión en esta charla, una ciudad promotora de riqueza, ¿no? Una ciudad a través de distintos proyectos de renovación urbana, que vimos que algunos proyectos tuvieron procesos de gentrificación colaterales, como fueron los de La Boca, los de San Telmo, todo el proceso de renovación en Palermo, en Canitas, con cambios de usos, de usos del suelo, donde el Estado ahí aparece como un actor clave para la generación de todos esos condicionamientos necesarios para la conversión de ese suelo en commodities disponibles, digamos, para el desarrollo inmobiliario, mediante distintos proyectos de refuncionalización de áreas obsoletas, como fue claramente el proceso de Puerto Madero, la construcción de un nuevo barrio, pero también, por ejemplo, la intervención de los últimos años en villas, en donde vemos que cuando el gobierno local necesitó avanzar con la expansión de esta lógica de mercantilización de la ciudad y con esta lógica de expansión del proyecto de urbanización de la Ribera, al tener que avanzar, si hay que avanzar sobre la informalidad, avanzamos también, y viendo incluso las consecuencias que eso trajo, lo vimos con la pandemia, digamos, las consecuencias de procesos de urbanización inconsultos. Hay excepciones, hay casos que fueron interesantes de urbanización de villas, como el caso de Villa 20, que fue muy interesante para mirar, para problematizar, pero que en líneas generales, digamos, lo que la pandemia visibilizó es que todos esos procesos de urbanización que se vendieron con estrellitas de colores, lo que mostraron es que no resolvieron, digamos, los problemas que iban a resolver, mediante nuevos desarrollos urbanísticos, como por ejemplo los desplegados en el barrio Dojo, ¿no? En el nuevo barrio Donado Holber, en donde se transformaron radicalmente en 4 años 15 manzanas de la ciudad de Buenos Aires, borrando todo rastro de las trayectorias habitacionales, de las trayectorias de las familias tomadoras de inmuebles que vivían en ese espacio, y es toda una historia totalmente invisibilizada, con la privatización de espacios públicos, la privatización de espacios verdes, y que también toda esta mercantilización de la ciudad tuvo una expresión muy fuerte en la ejecución de la política habitacional, mediante procesos de mercantilización
de la producción de la vivienda, ¿no? Que es lo que a mí me interesa como poner el eje. Voy a profundizar en esto porque me parece que es ejemplificador, digamos, de cómo interviene el Estado, pero básicamente, digamos, la política habitacional que se ejecutó en la ciudad de Buenos Aires como ejemplificadora de la política habitacional que se ha ejecutado históricamente en nuestros países, en nuestro país, perdón, tiene que ver con una política orientada a la priorización de esos aspectos económicos de la política por sobre las características más sociales que promueve una política, en donde el Estado estimuló el desarrollo de nuevos submercados dentro de la obra pública para la provisión de vivienda estatal, de vivienda social para aquellos sectores que no pueden acceder a la vivienda mediante el mercado. Pero en esa brecha lo que se estimuló es la aparición de submercados de acumulación de capital en el sistema de vivienda y la aparición de una multiplicidad de nuevos actores que intervinieron en la producción de vivienda y que se acostumbraron a intervenir en la producción de vivienda. Y me estoy refiriendo a grandes empresas constructoras, nacionales, extranjeras, grandes empresas productoras de materiales, sectores inmobiliarios, financieros, entre otros. Ahí podemos profundizar ahí con el texto de Yudkowsky para ver quiénes son los actores que intervienen, digamos, en este submercado de vivienda, pero priorizando este aspecto de mercantilización de la vivienda, este uso, digamos, de la vivienda una priorización de una lógica de cambio de la vivienda por sobre una lógica de uso de la vivienda, en donde el carácter social de las viviendas estatales nunca estuvo del todo abordado en las intervenciones estatales, que lo podemos verificar, digamos, en este análisis históricos, en donde siempre se buscó, a través de la producción de vivienda estatal, digamos, financiar ese lobby de empresas constructoras habituadas a trabajar con el Estado por sobre incluso financiar, entre comillas, digamos, el lobby político, ¿no? de los distintos actores políticos que intervienen en la producción de vivienda social, por sobre el clientelismo, básicamente la reproducción de prácticas de clientelismo, por sobre el uso más social de las viviendas, ¿no? Y que fundamentalmente, y en la ciudad de Buenos Aires, específicamente encima, digamos, hay un montón de experiencias alternativas de producción de vivienda estatal, desfinanciadas históricamente, que han mostrado de que es posible construir otros tipos de ciudades. Ciudades para la vida, como me plantearon acá, como consignan en la invitación de la charla de hoy. Digamos, que incluso han sido políticas llave en mano focalizadas, políticas orientadas a la producción de una densidad de complejos habitacionales de densidad media, obviamente procesos autogestionarios de producción, en donde lo que han mostrado es que es posible pensar otras formas de producción de ciudad, en donde no se deja de lado ese aspecto económico propio de la política habitacional, que históricamente estuvo vinculada a la política habitacional, la reactivación económica, digamos, en donde cada vez que estamos en una situación de crisis aparece la política habitacional a gran escala como la reactivadora de la economía, pero orientado hacia estos actores corporizados, digamos, que generan una tipología de vivienda desligada, digamos, de las reales necesidades de habitación y de las reales necesidades que tiene la ciudad, pensando en ciudad, quienes habitan las ciudades. Y ha habido algunas políticas colaterales, alternativas, a las que se les prestó poca atención, en la que mostraron que es posible la construcción de otro tipo de ciudades, en donde incluso se han estimulado submercados dentro del sistema de vivienda,
que habilitaron reactivaciones en esos submercados. Y estoy pensando en viviendas construidas por cooperativas de trabajo, por cooperativas productivas, en donde se generó una fuerte reactivación de la economía social. Estoy pensando en cooperativas de viviendas que decidieron construir sus proyectos de hábitat a través de contrataciones por oficio, digamos, reactivando también otros sectores de la economía. Estoy pensando incluso en cooperativas de vivienda que decidieron producir sus viviendas con pequeñas empresas constructoras que no estaban habituadas a trabajar con el Estado, pero que en la lógica de producción, en el proceso de producción de la vivienda, se habilitan otras prácticas que son habilitadoras de la producción de otro tipo de ciudades. Y al mirar, digamos, los resultados de la ciudad, digamos, al ver, digamos, el escenario que actualmente tenemos en la ciudad de Buenos Aires, y lo que vemos es que el déficit habitacional de la ciudad, digamos, con el desarrollo de la política urbana y la política habitacional implementada en las últimas décadas, y mostraron que no han logrado resolver demasiado el déficit habitacional. Tenemos casi 600.000 personas en situación de déficit, la población en villas en los últimos años creció un 50%, a pesar de que se hayan construido 20 millones de metros cuadrados nuevos en la ciudad de Buenos Aires, a pesar de ese boom de la construcción, las villas crecieron un 50% en su población, en donde nos hace cuestionarnos entonces qué tipo de ciudad es la que estamos construyendo. Y ahí aparece entonces el plan urbano ambiental como una herramienta clave para cuestionarnos estas cosas. No solo, y a ver, en donde es importante empezar a pensar la ciudad desde otras lógicas de producción, estimulando otros actores que intervengan en los procesos de producción económicos de la ciudad, pensando herramientas que habiliten zonas de interés social, implementando políticas de regulación de suelo, generando, que encima ya está normado en distintas normativas en la ciudad de Buenos Aires, un banco de tierras públicas o de terrenos o inmuebles ociosos, no para venderlos como estamos habituados en los últimos años, y estamos con este caso de Costa Salguero ahora en debate, sino para ponerlos al servicio de la política pública, pero una política pública que esté orientada hacia la producción de ciudades más equitativas, ¿no? En donde es necesario impulsar procesos de autogestión de hábitat, y más aún con la trayectoria de organizaciones sociales que tiene la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de una enorme cantidad de otras ciudades del país, tiene un entramado de organizaciones sociales de hábitat con prácticas y saberes acumulados en la producción de vivienda muy, muy ricos, digamos, con una riqueza muy significativa, en donde la política, y en contracara, vemos lo que se ha producido históricamente en materia de vivienda. Entonces, eso lo que te muestra es que es necesario recuperar estos saberes existentes a escala territorial para, mediante la construcción de consensos, mediante instancias de participación que impliquen reales tomas de decisión de los actores que tienen estos saberes más locales, más territoriales, en donde también es necesario, y esto un poco me quedó como dando vuelta mucho de la charla de la semana pasada, es necesaria la formación de los profesionales que estamos interviniendo en la ejecución de políticas públicas para la construcción de ciudades distintas, para poder captar la diversidad de gentes, de culturas que se disputan la ciudad. Y no solo para, digamos, y que en ese proceso de participación social los profesionales no se sientan cuestionados en su quehacer profesional, sino que tengan herramientas para poder captar esa complejidad
propia de los procesos de participación. Y me parece que esto no solo se tiene que enfocar hacia las instancias de diseño de la política pública, sino también fundamentalmente hacia las etapas de ejecución de la política pública, en donde son otros actores con otras escalas los que tienen que intervenir en la producción de las políticas urbanas y de las políticas habitacionales. Me parece que es la vía para poder construir ciudades más igualitarias, más equitativas, más democráticas, más permeables a diferencias de género, diferencias étnicas, diferencias etarias, las distintas diferencias de clase, para que puedan captar, digamos, la diversidad propia de ciudades como las nuestras. Un poco ahí me parece que hay que traer a Zaida Muxi para poder pensar, digamos, la necesidad de crear, construir y producir ciudades de proximidad, digamos, ciudades que estén orientadas hacia el uso de la ciudad y no tanto hacia la producción de mercancía a través de nuestras ciudades. Y bueno, yo iría dejando por acá porque me pasé unos minutos del tiempo establecido, pero abro después podemos retomar en el debate. Gracias, Ceci. Le pasamos la palabra a Lucas. Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, primero, de vuelta, agradecer al centro y a Guadalupe por la invitación. Voy a primero hacer una aclaración que hicieron bastante en el conversatorio pasado, que es desde dónde voy a hablar, del ambiente en la ciudad. Yo soy parte de una cooperativa interdisciplinaria que se llama Asuma. Yo soy arquitecto, pero trabajo codo a codo desde hace 7 años con ambientólogos, aparte de diseñadores industriales. Y desde ese lugar, desde esa formación y de ese trabajo situado de muchos años, voy a hablar de este tema. Bueno, y entrando un poco a la cuestión de la ciudad, lo que me planteó Guadalupe fue hablar un poco de la relación entre el lavado verde, ¿no? y el ambientalismo, ¿no? Esos dos modelos de alguna forma. Y lo primero que voy a hablar es sobre la ciudad en clave ambiental más allá de los límites de la ciudad, que es algo que se nombra muy poco, que tiene que ver con algo que dijo Natalia Quirós en el conversatorio pasado, que era una ciudad extractivista, nombró. Y a mí me gustaría hablar un poco de cómo es una ciudad extractiva, que para nosotros es como caracterizamos a la ciudad de Buenos Aires, y expulsiva. ¿Qué queremos decir con esto de ciudad extractiva y expulsiva? No solamente por lo que nombraba Natalia, de una ciudad extractivista en sí misma, que se come, digamos, a los bienes comunes, a los bienes patrimoniales, al suelo disponible, y a la cultura e identidad de los barrios, sino también ese extractivismo deslocalizado, que tiene que ver con las regiones, que tiene que ver con tanto el área metropolitana, que es lo que ya viene hablando el Plan Urbano Ambiental de 2006, sino más allá de eso, de las áreas productivas, las que nos proveen energía, las que nos proveen materia, y cómo esa dependencia nos impide hablar, por ejemplo, de ciudad sustentable, ¿no? Eso es algo que en las ciudades globales y las grandes ciudades no tiene sentido, como es un concepto que no tiene sentido. Porque justamente al tener ese nivel de dependencia, no se puede analizar la ciudad como un sistema en sí mismo, mejor dicho, como un sistema cerrado o un sistema semicerrado, que es como se suele analizar la sustentabilidad como característica de un sistema. A menos que digamos que es un sistema que abarca las regiones productivas, las regiones proveedoras en materia de energía, las regiones proveedoras de flujos financieros también. Y es una complejidad mucho mayor, y obviamente hay un imaginario ahí que realmente no hay que desterrarlo para una ciudad porque no va, digamos, no verifica, mejor dicho. ¿Eso significa que no deberíamos hablar del ambiente de la ciudad directamente? De ninguna manera. La ciudad, y la ciudad de Buenos Aires en particular, y su área metropolitana, es fundamental en cómo aborda estos temas por el nivel de impacto que tiene, por su consumo, el consumo de sus pobladores, y por también el nivel de referencia que es para el resto de los municipios y provincias de todo el país, en particular la ciudad de Buenos Aires, que es
siempre fue ejemplo, ¿no?, de legislación, ejemplo de crear un instituto de la vivienda, ejemplo de, bueno, un montón de políticas y cuestiones a lo largo de los años, y lo que impacta, ¿no? O sea, al tener el porcentaje de población que tiene el área metropolitana respecto al país, cualquier decisión de los pobladores que somos respecto a nuestro consumo, por ejemplo, impacta directamente en los territorios. Entonces, lo que podemos hacer es realmente mucho, puede trastocar las formas de producción y consumo que tiene el país entero y las regiones enteras. Bueno, esto, más allá de esta aclaración que hago, podemos hablar de cuál es dónde estamos hoy en este nivel de acción gubernamental relacionado al ambiental. Uno puede tomar el PUA de 2006 y hay varias puntas muy interesantes, pero que claramente, desde que asumió el macrismo en la ciudad, no se va hacia ese lugar, sino a un lugar completamente diferente. Yo lo que pensaba comentarles un poco era unos conjuntos de políticas que suele haber en las grandes ciudades al respecto del ambiente y dónde estamos situados nosotros. Lamentablemente estamos situados en el peor escenario, donde somos una ciudad extractiva hacia afuera, como nombraba, y hacia adentro también. Y lo único que tenemos en este sentido a nivel de políticas públicas es lo que se llama greenwashing, el lavado verde. ¿Qué significa esto? Son políticas básicamente que se muestran hacia afuera para inversores y para los visitantes de la ciudad, que en la Ciudad de Buenos Aires son muchísimos por ser el Distrito Federal y que personas de todo el país tengan que venir a hacer un trámite acá, que es mostrar algo que no tiene una profundidad en la política, que es algo típico del PRO desde que asumió. Podemos hablar de algo que es sumamente superficial, ¿no? Hay algunos casos de algo un poquito más interesante, por ahí con la adopción de plantas nativas en algunos sectores, pero siempre muy empujado por la sociedad civil y no, digamos, de una política consistente y a largo plazo y con la plata que requiere. Y estamos hablando de gentrificación del peor tipo, como comentaba Cecilia recién, ¿no? O sea, rifando las tierras públicas para negociados, y orientando aparte la política, la planificación urbana, que no se puede llamar planificación urbana, sino las acciones públicas en favor de negociados y desarrollos inmobiliarios bajo ningún criterio más allá de aumentar el precio de la tierra. No una realidad donde se densifica realmente, ¿no? O sea, realmente hay un crecimiento de la construcción, pero con un montón de metros cuadrados vacíos porque están orientados a la valorización sin ningún mecanismo para mermar eso. Uno después puede hablar, eso es lo que estamos ahora, pero después hay muchas políticas que, si bien son más interesantes, no generan en general los efectos que se buscan. La típica es lo que se llama la gentrificación, que es gentrificación, pero a partir de políticas muy interesantes de espacio público, de, ¿cómo se llama? El aumento de los espacios verdes, la peatonalización, la apuesta al ciclismo público y asociado, digamos, muchas cosas que son muy interesantes, pero que, y que no hemos abordado en la Ciudad de Buenos Aires, estaría buenísimo, pero que incluso, de todas formas, es una pregunta que se hacía Beatriz Pedro en el conversatorio de la semana pasada, que era, ¿cómo se hace para hacer una renovación urbana de cualquier tipo para las necesidades populares sin que se financiarice y mercantilice lo que se haga, ¿no? ¿Cómo haces para hacer una plaza y no hacer que se valorice todo el lugar circundante y termine expulsando a la población originaria? Y es realmente una pregunta sin una respuesta clara. Yo creo que en todo caso esas respuestas hay que buscarlas en las cosas que se hablaban en el conversatorio pasado, ¿no? En la participación comunitaria y en la apropiación de las políticas. Hay un montón de mecanismos que se pueden ejercer, no es que no, pero así todo, en los lugares más avanzados en ese sentido, siempre se está detrás del déficit, detrás del problema y nunca puede, es muy difícil estar a la delantera. En las ciudades globales estoy hablando, ¿no? O por lo menos lo que se conoce, lo que conocemos nosotros. Por otro lado, hay otro conjunto de políticas acercándose un poco más a lo que para nosotros es una ciudad deseable en este sentido, que tiene que ver con
una integración metropolitana, que es algo que plantea el PUA 2006, y una ciudad ecológica más descentralizada. A esto nos referimos básicamente a cosas que plantea el PUA como empoderar a las comunas, o sea, que realmente las comunas sean los pequeños municipios de la ciudad, ¿no? Que tengan las potestades que tienen que tener los comuneros, los presidentes comunales y las juntas comunales y los consejos consultivos, y no lo que se hizo desde que se implementó, que fue sacarle una cantidad tanto de presupuesto como de potestades, impidiendo, digamos, una lógica justa en ese sentido, ¿no? O sea, esto siempre lo comento, que la Ciudad de Buenos Aires es la única que tiene las potestades de municipio y de provincia al mismo tiempo, y lo que le permite derivar recursos que tienen que ver con la salud y la educación y poner esa plata en hacer las veredas 5 veces, ¿no? O sea, eso se lo permite, algo que no se lo permite a ninguna provincia de todo el país, y es algo que realmente no tiene sentido, y que claramente lo que hay que hacer es avanzar en la descentralización a partir de la ley de comunas. Por otro lado, digamos, hay un montón de políticas que se vienen haciendo en muchos países, en muchas ciudades centrales, globales, que tienen que ver con huertas comunitarias y comunales, compost comunitarios y comunal, viveros comunales, bosques comestibles, un montón de cuestiones que, de vuelta, a partir de una gestión comunitaria, una gestión comunal, que son perfectamente factibles en la ciudad, que existen como iniciativas comunitarias, existen hoy en la ciudad, pero que, digamos, pensar en cómo eso se puede consolidar y promover, realmente estamos hablando de algo muy importante a nuestro entender, me refiero a la cooperativa, en la cuestión urbana y de la ciudad, porque son todas prácticas que son desalienizantes. Y esto es muy importante para la cuestión ambiental en la ciudad. Es lo que permite volver a reconstruir los vínculos entre los procesos productivos que nos dan sustento en la ciudad y cómo vivimos en la ciudad. Esto hay que poder reconstruirlo, y me parece un objetivo fundamental. Digo, por si surge la cuestión, ¿no? De, bueno, las huertitas, ¿para qué sirven? Yo sé que hoy está bastante claro que no es así, pero es algo que sigue surgiendo, y la verdad que es una función fundamental, y de vuelta, es fundamental por la apropiación del espacio público, por la apropiación, la generación de espacios comunitarios, que no es tan común dentro de la ciudad, de la gran ciudad, pero es fundamental en un pueblito, en cualquier lado, en un paraje, en una ciudad intermedia. Es algo fundamental porque el Estado no tiene la capacidad de ir y renovar la totalidad de los plantines y hacer un servicio de mantenimiento completo, y entonces o hay una gestión comunitaria o no hay espacio público. Esto genera un tipo de apropiación que es la que necesitamos para democratizar la ciudad, que es otra cosa que se preguntaba Beatriz Pedro, ¿cómo sería democratizar lo urbano? Yo de vuelta, son preguntas porque realmente no se tiene tanta respuesta con estas cosas, sino ciertas iniciativas que existen en otros países, en otras ciudades, o que existen en nuestro país y en nuestra ciudad y en otras ciudades de nuestro país, pero muy incipientemente, y no consolidadas a través de políticas públicas. También uno puede hablar de corredores biológicos, que es algo fundamental en las ciudades para acercarnos a la biodiversidad. Esto voy a ser muy breve, digamos, para explicar a qué me refiero, pero si alguien fue al parque de agronomía, puede entender la diferencia de los tipos de bichos que hay en ese parque comparado a cualquier parque de la ciudad, y entender cómo realmente, incluso estando en un parque, como el Parque Chacabuco, el Parque Rivadavia, la conexión con la naturaleza es muy diferente a un lugar donde la biodiversidad está presente de otra forma. ¿Por qué? Porque hay animales, porque hay vacas, porque hay ciertas cosas que no es para pedir en todos lados, pero sí, ahí es donde entran los corredores biológicos. Corredores biológicos son justamente corredores que vinculan la biodiversidad de ciertos sectores, por ejemplo, desde la agronomía, llegando a Chacarita, hay un corredor biológico natural. Pero, digamos, no tenemos más corredores biológicos asociados al ferrocarril, por ejemplo, que antes era muy común. Si se acuerdan cuando eran más chicos y veían que había panaderos, por ejemplo, o nuestros padres cuando veían los bichitos de luz, tenía que ver con la conexión a través de corredores biológicos
que no existían por una política pública, sino porque se daba naturalmente entre las zonas rurales y el centro de la ciudad. Bueno, eso hay que reconstruirlo y es de vuelta fundamental para desalienarnos y para reencontrarnos con dónde estamos parados, con nuestro ecosistema, que es un ecosistema muy particular, de arroyos sinuosos, donde es fundamental tanto los humedales, tanto los arroyos, que los hemos entubado, como el río, ¿no? Lo que nombraba antes Cecilia, toda esta movida por el río es muy, muy importante, ya vamos a volver a eso. Bueno, y por último, otro conjunto de políticas es ya una ciudad ecológica integrada hacia afuera y hacia adentro. Hacia adentro un poco las cosas que comentaba antes, y hacia afuera, ¿cómo es una ciudad que se integra en vez de ser extractiva respecto a las regiones que la proveen? Una ciudad que impulse compras públicas a otro tipo de agricultura agroecológica de cercanía, que impulse otro tipo de industria también, que se base en el compre nacional, regional, local, tanto de lo público como acercando a emprendimientos privados, que integre completamente su ciclo de residuos orgánicos y reciclables. Podemos hacer perfectamente compostaje de escala comunitaria en iniciativas de ese tipo, y seguir avanzando con el reciclaje con inclusión social, no como se hizo hasta ahora, en el sentido de no apoyar para nada a las cooperativas de cartoneros, incumplir todos los acuerdos que se fueron haciendo reiteradamente, sino realmente hacer un apoyo fuerte, darle el equipamiento y apuntalar un emprendimiento que cierra por todos lados, a reabrir los cupos. Bueno, hay un montón de cuestiones asociadas con las cooperativas de cartoneros. Y que contemple, bueno, una apertura del río, eventualmente apertura de arroyos, reconversión ecosistémica, compatibilizándonos con la ecorregión, con políticas metropolitanas en ese sentido, ¿no? O sea, esto que digo de aperturas de arroyos, obviamente si no hay una vinculación con los arroyos metropolitanos, y no va a tener ningún sentido. Tiene que haber autoridades de escala metropolitana para poder acordar esas políticas, y que surjan, por ejemplo, corredores biológicos de escala metropolitana, regionales. Y bueno, ahora voy, digamos, recién hablé de cosas muy, muy generales. Quería ir de vuelta desde donde estamos, cómo podemos encarar desde este lugar que estamos algunas cuestiones. Hay una cosa que señalaba Cecilia y se nombró bastante en el conversatorio pasado, que es las comunidades, los colectivos, la militancia situada que hay en la ciudad y hubo en la ciudad en todos estos años, pidiendo por el parque, por ejemplo, de Caballito que nombraba Beatriz Pedro el otro día, los parques en Once, por la apertura del río, la democratización de la relación con el río que estamos viviendo ahora, y bueno, a nivel patrimonial, a nivel de la cuestión de los servicios, a nivel de las villas, obviamente, ese es un tipo de militancia fundamental y absolutamente situada e interesantísima, digo, porque supongo que lo sabemos todos, pero todas las leyes de urbanización, más allá de cuándo se le ocurrió al macrismo avanzar en eso, surgieron porque los pobladores se lo pusieron al hombro y le fueron a pelear en todos lados, y así se ganaron las leyes de urbanización. Y cómo surgió todo eso y cómo la organización interna y comunitaria para lograr eso es fundamental. Y entonces primero lo que pensamos es basarnos y montarnos sobre ese capital comunitario fundamental. Creo, en ese sentido, vuelvo un segundo al tema de Costa Salguero, pues me parece un antes y un después. Lo nombraban también en el conversatorio pasado, porque más allá de muchas otras luchas situadas, creo que es de las primeras veces que hay una lucha que es transversal a todo el territorio de la ciudad. Y eso me parece súper, súper interesante, porque ya habla de un imaginario, ¿no? De una lucha por un imaginario de ciudad que me parece fundamental, y sobre lo cual poder montarse políticamente, poder no montarse, sino poder articular políticamente, porque ese imaginario posible hay una luz de esperanza, ¿no? Y por otro lado,
todas las luchas que tienen que ver con la descentralización, ¿no? Apuntalar las comunas. Hoy por hoy está la Comuna 4 ahí tratando de buscar otras cuestiones y apuntalarse como una intendencia, justamente, de trazar líneas de políticas públicas. Después, ahora no tiene el recurso, pero en algún momento lo tendrá. Hay que montarse desde ese lugar. Y la exigencia también de los pobladores para que sea en ese sentido. Y bueno, montándose sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre todas estas luchas comunitarias y sobre estas cuestiones que ya se vienen trabajando desde el PUE 2006, se puede ir avanzando poco a poco en líneas sobre alimentación saludable y soberanía alimentaria. Hoy por hoy tenemos una cantidad de nodos de distribución de bolsones agroecológicos y de movidas súper interesantes, ya sean locales partidarios o totalmente comunitarias, que se están dando en toda la ciudad, y son cosas recontra interesantes, y no hay línea política, digamos, en ese sentido. Y sería totalmente apuntalable, si bien para mí tiene la cuestión de que es algo tan comunitario que no hay que matarlo desde la visión estatalista, digamos, ¿no? Como hay algo muy interesante ahí que tiene siempre ese pequeño riesgo. Por otro lado está la cuestión del compostaje, ni hablar, que decíamos antes, tener otra relación entre la comuna y los recuperadores urbanos. Hay una relación que puede ser diferente. Y por otro lado, la biodiversidad, volviendo al tema biodiversidad, la cuestión de las plantas nativas en general, pero que tenga otro impulso. Impulsar, por ejemplo, desde la Comuna 4, desde la comuna que se tenga, y por ejemplo, desde colectivos ambientales, todo el plan de promotores ambientales que tiene Nación, de ambiente de Nación, impulsar los invernaderos comunales, comunitarios, sería una movida muy interesante. Pero bueno, obviamente no es una tarea, algo que se articule solo, pero me parece que ahí hay muchas cosas para hacer en este contexto, digamos, donde gobierna el macrismo y estamos en la situación que comentaba antes a nivel de estas políticas, pero me parece que hay una cantidad de cosas que ya están pasando en la ciudad sobre las cuales vertebrar todas estas luchas. Y bueno, no saco más tiempo. No me quiero extender más, así surge un poco el intercambio. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Lucas. Pasamos la palabra a Luna. Gracias, Guada. Hola a todos. Hola a todas. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación al CELS a participar de este conversatorio, en este tema fundamental que creo que coincido en que no se está discutiendo lo suficiente ni en las comunas ni en ningún lado, me parece. Así que bienvenida sea este evento y sea esta discusión. Bueno, a ver, a mí me tocaba el eje social, ahí en las propuestas que nos mandó Guada, que son siempre interesantes. Decía, bueno, discutir pobreza versus desigualdad, qué sociedad se propone el plan urbano ambiental, cómo se produce la ciudad, el rol de lo público y del colectivo, era súper amplio, así que bueno, me propuse pensar un poco cuáles son las implicancias, digamos, qué se pone en juego en la discusión sobre la actualización del plan, que bueno, recientemente lanzó, ¿no? En junio creo que fue que el COPUA puso esto sobre la mesa, en términos de construcción de un modelo de ciudad, y en particular desde el punto de vista de la inclusión social, de lograr una ciudad más igualitaria, con más justicia social. Entonces, ¿en qué medida el PUE es importante para lograr esto? Entonces, ahí quería compartir con ustedes dos decisiones de política pública que se tomaron en los últimos años, en las que se pusieron en juego distintos instrumentos y principios del actual plan urbano ambiental, pero que contribuyeron a sostener y profundizar un modelo de ciudad, como ya describió bien Cecilia, un modelo de ciudad mercantilizado y reproductor de estas desigualdades sociales. El primero que quería compartir, que fueron dos temas que trabajamos desde el CELS en particular, que es bueno, la aprobación de un nuevo código urbanístico. El plan urbano actual dice que el plan es la ley marco a la que se tienen que ajustar la normativa urbanística y las obras públicas, ¿no?
entre ellos, por supuesto, la normativa, el código urbanístico. Pero bueno, lamentablemente los tiempos se invirtieron y se discutió antes el código urbanístico y después y se está discutiendo en este momento el marco en el cual debería inscribirse ese código urbanístico. ¿Y por qué es importante la discusión sobre el código urbanístico y por qué es importante que esté orientado por un plan urbano ambiental? Bueno, porque en el código se decide dónde, cuánto y qué se puede construir en la ciudad. Y ese dónde, cuánto y qué distribuye precios del suelo, como sabemos, y por lo tanto define la configuración y la distribución socioeconómica de la ciudad, y sobre todo define quién tiene y quién no tiene derecho a vivir en determinados barrios de la ciudad, y por lo tanto quién tiene y no tiene derecho a la ciudad de Buenos Aires, que es un derecho reconocido por el Plan Urbano Ambiental, el derecho a la ciudad. Ya comentó Cecilia, solamente sumo algunos datos de lo que ocurrió en los últimos años en la ciudad con los precios del suelo, que aumentaron desde 2000, los 10 años que transcurrieron, entre 2006 y 2016, aumentaron un 50% en dólares. Solo en 2016 y 2018, en un contexto que ya conocemos bien, de evaluación del peso, caída de los salarios, del poder adquisitivo, etc., los precios de los inmuebles crecieron más del 10% en dólares. Y después, al mismo tiempo, además de ese problema de desacople entre los precios de la vivienda y los ingresos por salario, hay un desacople también en la lógica de producción de la ciudad y las necesidades habitacionales de los porteños, ¿no? Ya sabemos que la mayoría de las viviendas que se construyen son suntuosas, con amenities y demás, a pesar de que la mayoría de las familias de clase media que quisieran acceder a esa vivienda resignaría con felicidad la pileta y el gimnasio si pudiera acceder a esa vivienda. Bueno, este es un problema estructural e histórico de la ciudad, y el código urbanístico no hace ninguna mención a estos dos problemas. Sí cuenta con un capítulo específico sobre instrumentos de gestión urbana, pero ninguno de los instrumentos que incluye el código contempla la regulación del mercado inmobiliario, justamente para prevenir estos fenómenos, ¿no? estos desacoples de los que hablábamos recién. Y la única referencia que hay al déficit habitacional, al enorme déficit habitacional que tiene la ciudad, es el capítulo 8 de reurbanización e integración sociourbana, donde se establece una serie de principios para los procesos de urbanización, que coincido en que son procesos valiosos, pero no dejan de ser procesos focalizados, ¿no? y remediales, digamos, que no van a la cuestión estructural. Y bueno, esto me parece una buena síntesis del problema de la política urbana, que por un lado, digamos, regula los procesos de producción de la ciudad formal, y por otro lado tiene un capítulo específico de cómo integrar a los pobres y nada más, ¿no? Digamos, una política totalmente orientada a la exclusión sin dar cuenta de los puentes que existen entre cómo se produce la ciudad en términos formales y cómo se dan esos procesos de exclusión. Entonces, bueno, tenemos un código urbanístico que está, digamos, desacoplado o en contradicción con el plan por haber sido aprobado antes de la actualización, y además, más en términos sustantivos, porque va en contra de los principios que guían al plan urbano ambiental actualmente vigente, como es la idea de tener una ciudad integrada territorialmente, que sea un espacio de vida para todos los sectores sociales. Acá estoy citando algunos de los principios que están reconocidos al comienzo del plan, que sea una ciudad para los grupos de menor capacidad económica, etc. Y después, una segunda decisión de política pública que me parecía interesante traer es un convenio urbanístico que firmó el gobierno de la ciudad con IRSA, quizás algunos lo conocen. Es un convenio urbanístico que firmó el Ministerio de Desarrollo Urbano y que todavía, por suerte, no fue aprobado por la legislatura. El convenio urbanístico es un instrumento reconocido también por el Plan Urbano Ambiental, que lo que hace es darle la posibilidad al gobierno de la ciudad a firmar acuerdos con un privado, o puede ser también con otro gobierno, y tienen que ser acuerdos relativos a la preservación del patrimonio urbano, arquitectónico y paisajístico, y a las áreas de desarrollo prioritario. Y se puede utilizar estrictamente cuando el objeto del convenio sea considerado de interés público.
En 2016, como contaba, el Ministerio de Desarrollo Urbano e IRSA, que es, bueno, seguramente todos la conozcan, una de las empresas desarrolladoras más importantes de la Argentina, firmaron un convenio para el desarrollo de solares de Santa María, un emprendimiento inmobiliario, una suerte de country adentro de la ciudad, ¿no? Un emprendimiento inmobiliario de súper lujo, atrás de Puerto Madero, con acceso exclusivo al río, etc. Bueno, difícil está entender cuál es el interés público de ese desarrollo, pero más allá de eso, además los términos del convenio eran absolutamente perjudiciales para el interés público, para el interés de todos nosotros, digamos. Los acuerdos eran súper perjudiciales, eran muy favorables para la empresa privada. El gobierno asume el costo de todas las obras que suponían integrar, digamos, el predio de la ciudad, y delegaba en la empresa, en IRSA, el diseño urbanístico de los espacios públicos, o sea que el gobierno iba a ejecutar la obra que iba a diseñar IRSA, para poner otro ejemplo, el gobierno se hacía cargo totalmente del mantenimiento de los canales navegables, digamos, que llegaban hacia adentro del emprendimiento, pero esos canales eran de uso exclusivo de los vecinos de Solares de Santa María. Entonces, a ver, son dos decisiones públicas que con diferentes escalas y diferente naturaleza, pero que ilustran con claridad esta lógica mercantil que existe detrás de la gestión urbana del actual gobierno, que ilustra, digamos, el priorizar el interés privado por sobre el interés público, que justamente me parece lo contrario al espíritu que debería guiar los procesos de planificación, ¿no? Entonces, tenemos un mercado y un sector público que son socios. Yo no diría que la ciudad está librada del mercado, sino que más bien hay un sector público que acompaña y que es socio, digamos, en esta lógica de producción de ciudad. Y mencioné estas dos decisiones, pero se podrían mencionar muchas otras que ya también aparecieron en esta conversación: la venta de tierra fiscal, la regulación favorable, por ejemplo, a Airbnb también entra dentro de esta misma lógica, las exenciones impositivas en determinados sectores de la ciudad. Y bueno, y el resultado más claro que tenemos, y más lamentable creo, de este tipo de lógica que ha guiado las decisiones de gestión urbana de la Ciudad de Buenos Aires, es la perpetuación de la terrible desigualdad que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Sobre todo entre el norte y el sur, que creo que estamos todos ya cansados de hablar de esto, pero que está, digamos, está tan instalado y es tan evidente que hay que seguir poniéndolo sobre la mesa y hay que seguir tratando de darle visibilidad porque es realmente terrible. Me busqué algunos números antes de la charla para actualizar con la certeza de que no iban a modificarse mucho las diferencias relativas, ¿no? Pero para compartir algunos con ustedes, no sé, sobre la población que llega a cubrir la canasta total. Bueno, en el norte de la ciudad, perdón, que no llega a cubrir la canasta total, en el norte de la ciudad solamente el 15%, en el sur es casi el 38%. No sé, la desocupación en jóvenes es el doble en el sur que en el norte, es 15% en el norte versus 30% en el sur. Después un dato medio específico, medio raro, pero que también sirve para ilustrar, en el norte de la ciudad el 80% de los estudiantes de secundaria cursan el año que les corresponde según su edad. En el sur es menos del 50%. La verdad que seguir sosteniendo estos niveles de desigualdad sin un costo político es un lujo que no podemos permitir que el gobierno de la ciudad se lo siga dando, me parece, es una cuenta pendiente que tenemos. Y después, pensando hacia el próximo plan, bueno, sin duda me parece que desafiar estas dinámicas, ¿no?, que perpetúan esta desigualdad territorial, me parece que debería ser, si no el eje rector, uno de los ejes principales de la discusión del próximo plan. Y ahí pensaba que quizás la ley de acceso justo al hábitat de la provincia de Buenos Aires, que por si alguno no la conoce, es una ley aprobada en 2012 que da herramientas muy interesantes para
para generar otra lógica de producción de ciudad, justamente, creo que me parece que puede servir de referencia y puede dar algunas ideas hacia el próximo plan, ¿no? Algunos principios que menciona que creo que podrían, porque no toda la ley es aplicable a la ciudad, porque por supuesto son lógicas, son territorios diferentes, la provincia y la ciudad, pero algunos principios como, bueno, la función social de la propiedad, el reparto equitativo de cargas y beneficios, la gestión democrática de la ciudad, la regulación pública sobre el mercado de suelo para desalentar prácticas especulativas, y ahí este sería un principio que serviría mucho para lo que comentaba recién Lucas sobre el tema de la valorización del suelo, la vinculación entre instrumentos urbanísticos y las herramientas de gestión de suelo, y al mismo tiempo instrumentos, ¿no?, de gestión, y en particular me parece que hay un instrumento de la Ley de Acceso Justo al Hábitat que sería interesante poder poner en discusión en esta oportunidad, que es poner en marcha mecanismos redistributivos. La provincia de Buenos Aires tiene, por ejemplo, un impuesto diferencial sobre los baldíos, ¿no?, los terrenos urbanos baldíos, que no es suficientemente alta la diferencia como para desincentivar, pero bueno, el espíritu está bien y sirve en términos de financiamiento, porque lo que se recauda con esa diferencia va a un fondo fiduciario que financia microcréditos para cooperativas. Acá me refiero a la conversación, a lo que comentaba Cecilia Zapata, un fondo destinado a cooperativas que hacen, digamos, obras de mejora de vivienda y demás. Bueno, algo así podría aplicarse perfectamente en Buenos Aires a creo que son 120.000 inmuebles ociosos que tenemos, por ejemplo. Y el último punto que quería, disculpen si me fue un poco de tiempo, pero es muy cortito, es que me parece que un tema central de la discusión y algo a tener en cuenta en el contenido del plan, y quizás también en la institucionalidad general en la que se inserta este plan, es cómo lograr que no vuelvan a pasar 12 años más de inoperatividad, digamos, del plan urbano. Que no pasen 12 años más sin que estemos discutiendo estas cuestiones, sin que estén en la agenda política, en la agenda pública, preguntarnos cómo recuperamos el plan para que sea una herramienta para intervenir en las ciudades de una lógica política, aceptando que la ciudad es una herramienta, es un lugar de conflicto, y que el plan tiene que tomar partido en ese conflicto, digamos, en pos del interés público. Bueno, cómo lograr que no sea una norma testimonial, ¿no? Y que el gobierno pueda desconocer sin problemas, como pasó con los dos ejemplos que puse. Bueno, en principio me parece que una primera cosa que se podría decir es la importancia de que los porteños y las porteñas nos apropiemos de este plan. Y ahí me recuerdo la conversación anterior de este ciclo, y me parece que ambas charlas deberían conversar entre sí, en el sentido en que me parece que es clave, digamos, para que el plan funcione y los contenidos que se definan sean realmente orientadores de las decisiones de gestión pública, que el proceso de participativo sea virtuoso. Pero bueno, seguramente haya otras cosas también que ayuden en ese sentido, así que ya abro el debate y bueno, muchas gracias. Gracias, Luna. Bueno, gracias a todos por los comentarios, y claramente cuando lo habíamos pensado en esta vinculación entre lo metodológico y lo de los contenidos de fondo, evidentemente hay una trazabilidad entre lo que charlamos la semana pasada y esta. Yo obviamente me siento muy interpelada por todas las cosas que fueron trayendo. Rescato algunas ideas sobre todo para plantear algunas preguntas que son las que a mí más me inquietan de lo que fueron planteando. En primer lugar, creo que es un tema bastante histórico, no es algo novedoso, y sin embargo es algo que en el neoliberalismo no logramos terminar de resolver conceptualmente. Ceci comentaba cómo los actores inmobiliarios han reemplazado al Estado en el rol del urbanismo, o sea, una función que es eminentemente pública, que es la del desarrollo, la de controlar, regular y promover el desarrollo urbano. De alguna manera, Luna traía esta idea de que el sector público se ha vuelto socio, no es un sector
público que ha desaparecido, sino que por el contrario trabaja coordinadamente con el empresariado corporativo que está, o que encuentra en las ciudades y en el desarrollo urbano una manera de reproducir capitales. Entonces ahí para mí me parece que hay una primera cuestión de problemática no resuelta, insisto, histórica, no es nueva, que es qué pasa con esta superposición del poder político y el poder económico en la gestión pública, específicamente de las políticas urbanas, que es paradigmático en la ciudad de Buenos Aires después de 12 años, ya vamos más, digamos, ya vamos por la cuarta gestión de un gobierno que tiene en su núcleo una mirada empresarial constituida por empresarios, no solamente, no es una mirada empresarial aspiracional, sino que es una mirada empresarial real y concreta de quienes gestionan la política pública. Después, en segundo lugar, Lucas trajo un término interesante que es el de la desalienalización, una dimensión desalienizante, esta idea de cómo se recomponen o cómo se deberían recomponer los vínculos sobre cómo vivimos en la ciudad, que creo que alimenta bastante la cuestión de la desmercantilización que mencionaba Cecilia, que es un poco por ahí la mirada que tenemos a veces más desde los estudios urbanos. Ceci mencionaba esto de que el gobierno a lo largo de todos estos años en la ciudad apuntaló la apertura de estos submercados habitacionales como espacios de acumulación de capital específicamente dentro del circuito de producción de vivienda, con esta, me gustó como esta dimensión más humana, decir que los empresarios y las empresas de alguna manera se acostumbraron a esto. O sea, hoy estamos de alguna manera, hemos naturalizado que la ciudad es un motor de producción de riqueza y que está asociado cada vez más a capitales especulativos, no a la economía real, sino digamos a capitales que vienen desde sectores financiarizados. Entonces ahí, en esta idea, digamos, en este cruce entre la desalienización y la desmercantilización, la pregunta es bastante más metodológica, que es el cómo. Creo que algo de las discusiones que se vienen dando en las políticas locales, y que lo mencioné la semana pasada, quizás porque el caso más cercano que tenemos puede haber sido el de la Barcelona de Ada Colau, cómo los gobiernos locales y esta nueva mirada del municipalismo en algunos lugares empieza a pensar estrategias que tienden a desmercantilizar la política habitacional. Sobre todo con las tensiones que se generan en un marco supramunicipal, ¿no? En lo que pasa en las provincias, en lo que pasa a nivel nacional, digamos, cómo la ciudad puede en este marco pensar algunas estrategias que mitiguen esos efectos, que tiene que ver también me parece con el sentido de oportunidad que mencionaba Luna en relación a estar discutiendo el plano urbano ambiental. Es decir, bueno, hicimos al revés, aprobamos primero el código y no aprobamos el marco, pero bueno, tenemos la posibilidad de discutir el marco. ¿Qué es lo que deberíamos incluir en ese plan urbano como estrategias que tiendan a progresivamente desmercantilizar? O sea, no solo ya a regular el mercado inmobiliario, digamos, a tener como una especie de equilibrio que garantice mejor acceso a la vivienda, sino lisa y llanamente a desarmar estas lógicas que se han naturalizado. Y después una tercera cuestión que me interesaba plantear, perdón si es mucho, ahora después paso también la palabra, es que Lucas mencionaba esto de que la dimensión ambiental pone en evidencia la dependencia de la ciudad con geografías que la exceden, ¿sí? O sea, es imposible no pensar una planificación urbana con mirada sistémica. Creo que la dimensión ambiental es la que más brutalmente nos pone en evidencia esta necesidad de la mirada sistémica. Y ahí mi pregunta tenía que ver con cómo se integra esta planificación urbana en la mirada por lo menos metropolitana, o en una mirada donde lo sistémico no necesariamente tenga un nombre administrativo, ¿no? Digo, cómo se integra hacia afuera cuando el planteo del plan urbano es siempre desde adentro. Digamos, en todo caso el plan asume que hay una dimensión metropolitana, pero no hay un diálogo realmente sistémico con los municipios, con la provincia de Buenos Aires, con los ámbitos productivos o los periurbanos. Es decir, es la ciudad la que de alguna manera discursivamente reconoce lo metropolitano, pero en su gestación no está habiendo una real mirada sistémica. Entonces, planteo como esas tres cuestiones, si quieren, para que las tomen como les vaya surgiendo, y después sumamos algunas otras preguntas y comentarios.
pueden abrir los micrófonos a voluntad, por favor. Bueno, tomo la palabra. Bueno, me resultó muy interesante la presentación de todos y la síntesis que lograste hacer, Guada, de las 3 intervenciones, entablando vínculo con la de la semana pasada. Yo creo ahí que aparecen como preguntas fundantes que tienen que ver con esto de cómo hacer para poder construir ciudades más desmercantilizadas, ¿no? Es como, me parece que es como el corazón de todo lo que estamos debatiendo en estas charlas y que me parece que surge tan fuertemente porque me parece que el plan urbano ambiental no está orientado, digamos, hacia intentar siquiera dar una respuesta a eso. Pero la verdad es que a mí me parece que la forma de buscar, digamos, estrategias que sean desalienizantes, como planteaba Lucas, tomamos esa palabra, está buenísimo. Me parece que tiene que ver con buscar un poco, con rastrear las trayectorias y lo producido y los saberes existentes a una escala territorial. Yo lo escuchaba a Lucas recién hablar de toda la experiencia de la cooperativa en términos ambientales, digamos, proponiendo una gestión más social, digamos, de algunas cuestiones ambientales, o mirando, digamos, lo producido por la ley 341, digamos, estas 2.500 familias que ya están viviendo en sus viviendas, en barrios en plenos procesos de renovación urbana, digamos, disputando todas las externalidades urbanas que ofrecen barrios como Palermo Hollywood, como San Telmo, como todo el centro de la ciudad de Buenos Aires, como La Boca, que es en donde están prioritariamente concentradas, digamos, todas estas cooperativas. Y me parece que por ahí va la clave, digamos, en meternos a recuperar, digamos, todas estas experiencias que se gestan digamos, a pulmón, digamos, por distintas organizaciones sociales, en donde muchas veces existen políticas que las habilitan, pero que también en el desarrollo de sus procesos son escollos que las organizaciones sociales tienen que enfrentar. Lo estoy diciendo por el derrotero de la ley 341, digamos que ha sido muy complejo para todas estas familias poder llegar a la casa propia y poder, digamos, poder sortear, digamos, todos los distintos escollos que implicó la autoproducción autogestionaria de la vivienda, pero que también es cierto que en las experiencias que estuvieron más politizadas, digamos, que encontraron en la producción de la vivienda grietas o espacios para la construcción de horizontes más transformadores, digamos, las transformaciones de las subjetividades de esas familias son muy significativas. Las podemos contar con los dedos de la mano, pero son muy significativas para recuperar, digamos, y me parece que ahí entra un poco en diálogo con lo que estaba antes planteando Lucas, ¿no? En donde sí, obvio, lo vemos en el marco de la ley 341, lo vemos en las experiencias que quizás estuvieron más vinculadas a organizaciones sociales más amplias, que dieron como ese paraguas de contención ante la descontención estatal, digamos, entonces pudieron sortear los escollos y poder avanzar, digamos, hacia una construcción más política de estos modos de producción alternativos que permitieron estos cambios de subjetividades muy reales en la percepción de sus cotidianas, la percepción cotidiana del desarrollo de la vida, digamos, de esas personas, ¿no? En donde es muy difícil pensar cómo construir una casa va a implicar, digamos, un cambio en la subjetividad, pero sin embargo ha ocurrido, digamos, en algunos de los casos que se pudieron gestar en el marco de la ley 341. Y en donde creo que hay que poner sobre la mesa una discusión que se viene, digamos, evadiendo y que no es el mejor momento político tampoco para plantearlo, pero es el del derecho a la propiedad, digamos, que está en el corazón de la discusión sobre la ciudad que queremos, ¿no? En donde existen otras formas de propiedad, en donde existen una enorme cantidad de instrumentos
que habilitarían otras formas de ciudad posibles, ¿no? Pero bueno, es difícil meterse en el tema de la discusión de la propiedad privada, en este escenario, digamos, más donde hablamos de propiedad privada y salen, es complejo, es muy complejo, pero que hay procesos de gestión social del ambiente, procesos de gestión social del hábitat, que están mostrando la necesidad de tener otros tipos de propiedades que puedan abarcar, digamos, procesos colectivos que son mucho más profundos que un título de propiedad, ¿no? Que van mucho más allá de la obtención de un título de propiedad. Y todo esto me parece que escapa al plan urbano ambiental. Y que me parece que tiene que ver, pero que un poco el camino, digamos, para orientarse hacia ese horizonte, me parece que tiene que ver con generar instancias de participación social, pero no en el contenido vacío de la participación social, porque si hay algo que en los 90 estalló, son las políticas con participación social, pero que cuando vamos a mirar la participación social, lo que nos encontramos son falsos procesos de participación. Son más bien espacios de legitimación política, de las políticas, digamos, de representación política, pero de redistribución real de tomas de decisiones, muy poco, ¿no? Entonces, cuando hablamos de participación, lo que estamos hablando es de una redistribución, digamos, de las tomas de decisiones, una redistribución de recursos, construcción de consensos que llevan mucho tiempo, que son difíciles de construir, pero que hay que empezar creo que hay que empezar a encaminarse en formarnos para poder generar esos reales espacios de participación. Yo estoy muy preocupada con el tema de la formación, sinceramente, pero porque creo que los profesionales, me incluyo, no estamos como preparados para captar la diversidad, digamos, no nos han formado en la universidad, en las universidades públicas, yo hice todas las carreras en universidad pública, no nos han formado para captar la diversidad, las diversidades culturales, diversidades de género, las enormes diversidades que existen en nuestras ciudades. Nos formaron para construir ciudades iguales, digamos, ciudades homogéneas, digamos, en donde la heterogeneidad no hay que borrarla, hay que invisibilizarla mediante en pos de construir ciudades globales, ¿no? Y creo que los profesionales ahí cumplimos un rol clave, y estoy como, me parece que hay que empezar a armar escuelas de formación para profesionales y empezar a formarnos en la captación de estas diversidades que permitan la construcción de ciudades distintas. Y iría dejando por acá. Bueno, tomo un poquito de la posta. Voy a meterme en el tema complicado que planteó Guadalupe, que es súper interesante, de cómo incorporar la mirada sistémica y extraterritorial, digamos, que tiene una ciudad como Buenos Aires. Obviamente me parece algo súper complicado, no es nada fácil, pero pienso principalmente en la relación, digamos, parecido a como es la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, ¿no? Las funciones, digamos, de autoridad en cuestiones, en regiones que la ciudad impacta. Y eso puede ser tanto por la provisión de alimentos, por ejemplo, entonces poder fagocitar otro tipo de prácticas de agricultura. Habría que pensar cuál sea el mecanismo, pero me imagino que se podría pensar un poco en ese sentido. Y de autoridades, por ejemplo, respecto a los espacios públicos, ¿no? A los espacios públicos de escala regional, ¿no? El Parque Pereira Iraola. Seguro tiene mucho que decir la ciudad respecto al manejo del Parque Pereira Iraola. Y sería recontra interesante fagocitar tanto de las prácticas agroecológicas de este momento del Parque Pereira Iraola como su revitalización, porque sirve también a la ciudad, tanto como sirve a los habitantes de La Plata y de todas las zonas aledañas. Y por otro lado, ya yéndome más al diablo, pero bueno, no, lo planteo igual,
pienso en lo que hace, por ejemplo, no sé, la Universidad de Harvard, la tenencia de inversiones de la Universidad de Harvard y cómo limita su inversión en una cartera de cosas que no sean extractivas, que no atenten contra ciertas cuestiones. Entonces se podría pensar en eso, por ejemplo, sobre la inversión inmobiliaria. O sea, no te lo va a aceptar nadie, ¿no? Obviamente, pero digamos, cómo llega la plata de cómo se construye, si uno traza hace la trazabilidad de esa plata del momento de la construcción, viene obviamente del narcotráfico, de la trata, de actividades extractivas de otros lugares, digamos, un montón de cuestiones así, y sería súper interesante que haya políticas para que no se pueda usar plata de ese tipo en la especulación inmobiliaria, por ejemplo. Me imagino ese tipo de cosas que no son comunes por ahí en políticas urbanas, pero sí en otro tipo de políticas que vos afectás de alguna forma las cosas deslocalizadas, ¿no? Donde pones la plata o comprás o vendés o haces algo, pones condiciones a eso que arriba. Pero bueno, me parece imposible por el contexto en que estamos. Pero otras cosas sí me parecen bastante factibles. Lo que decía antes de compra pública de alimentos de alimentos de otro tipo, o de cercanía, o la cuestión del kilómetro 0, el kilómetro 20, o como quieras respecto a algunos tipos de cuestiones alimenticias. Generar, por ejemplo, tipos de etiquetados o de certificaciones de alimentos que sean propios de la ciudad. Entonces vos en la ciudad tenés que saber si la carne es de pastura o no es de pastura. Y lo podés generar desde la ciudad por lo que llega. Pero bueno, cuestiones por ahí me metí mucho en una política pública concreta y no tanto cómo enmarcarlo en el plan urbano, pero yo creo que se puede pensar en unas cuestiones. Dejo ahí. Bueno, me toca a mí. No, muy cortito, me hizo pensar algunas de las cosas que sintetizó Guada, ahí en el buen vínculo que hizo, el entramado que hizo entre las tres charlas. Yo tengo la impresión, y acá perdón si me pongo un poco pesimista, pero tengo la impresión que hay ahí una matriz neoliberal que no estamos pudiendo desarmar en cuanto a la planificación urbana, que todavía está... el modelo de planificación estratégica, digo, que ya conocemos, ¿no? De la ciudad que se inserta a nivel global y la competitividad de la ciudad, me parece que es todavía el modelo hegemónico que guía, no sé si nuestra planificación, pero sí nuestra gestión urbana, y que me parece que el gran desafío que tenemos es lograr desarmar, aunque sea discursivamente, esa visión de ciudad, que todavía está muy instalada. Digo, no sé, la coyuntura actual, digo, lo que está pasando con las tomas de tierra y la imposibilidad que tenemos para poder, por ejemplo, poner en discusión la función social de la propiedad, para mí tiene que ver con eso, digamos, con esa matriz que todavía no podemos desarmar. Y me parece que pensaba, mientras hablaban, que quizás lo más importante de este plan urbano ambiental que se va a discutir es el proceso de discusión, más que el resultado, ¿no? Más que el instrumento al final, por supuesto que es importante, pero que quizás esto que se abre, esta discusión que propone el gobierno de la ciudad, puede ser la excusa, digamos, para movilizar algo y para tratar de desarmar esta visión tan instalada. La idea de la ciudad, la ciudad empresa, la ciudad mercantil, la ciudad como un todo, como si insertara directamente como si no formara parte de un país. La ciudad, como decía Buenos Aires, como si no formara parte de una región metropolitana, porque más allá de que, digamos, que el COPUA lo pone en discusión y el plan urbano ambiental, creo que el primer capítulo de la ley es justamente de su inserción metropolitana. Yo tengo la impresión que en la discusión pública y en el porteño, en la porteña, eso no está demasiado presente. Y ahí, y esto voy a saltar de tema, nada que ver, pero me hizo acordar el comentario de Lucas de recién, que yo creo que el tema alimentos puede ser un tema que permita poner esto en discusión, sobre todo el tema metropolitano, digamos.
el nivel de precariedad con la que se producen los alimentos que consumimos los porteños todos los días en cuanto al acceso a la tierra, la logística, la distribución, es increíble, digamos, que en una de las metrópolis más importantes de América Latina el sistema de producción de alimentos esté basado en una estructura tan precaria. Digo, las personas alquilan la tierra en condiciones totalmente abusivas, en la irregularidad más absoluta, lo mismo con la distribución. Digo, eso es algo que hay que discutir y que debería interpelar por los medios, me parece, al porteño medio, bueno, de dónde vienen mis alimentos, quién lo produce, en qué condiciones, por qué pago el precio que pago. Y creo que puede ser una buena entrada para discutir estas lógicas y estas dinámicas que se dan a escala metropolitana. Y que creo que también se deberían discutir en el marco del plan urbano ambiental. Estoy como para seguir, estamos muy sobre la hora. No sé si alguien quiere aprovechar para meter alguna pregunta o comentario muy, muy breve. Nada, el micrófono está abierto o pueden levantar la mano. Bueno, voy a tomar yo la palabra entonces encarando un poco el cierre. Hay una cosa que también me parece que atravesó las 3 exposiciones y que tiene conexión muy fuerte con todo el trabajo, con todo el pensamiento más sobre lo metodológico que discutimos la semana pasada. Ceci lo planteó como con cierta claridad, así brutal, diciendo, bueno, este tipo de producción mercantilizada no resolvió los problemas básicos de la ciudad, como son el acceso a la vivienda, ¿no? Digo, esto ya no funciona más. Los 3 lo dijeron de distinta manera, ¿no? Hicieron como un derrotero de las trayectorias de las políticas públicas, habitacionales, ambientales, digo, como esta dinámica de lo urbano ambiental. Digo, hasta acá esto no funcionó, tenemos una oportunidad única. Y el reconocer que hay como todo un entramado, no solo de organizaciones sociales y organizaciones de base, sino un entramado ciudadano con capacidad de pensar, con capacidad de aportar y con otras miradas, en relación a esto que traía recién Luna, de el tema no cala en la opinión pública, hay algo de, está esa riqueza y sin embargo estos debates pareciera que siguen como muy enclaustrados, cosa que a la vez habilita que haya ciertos debates que se zanjen medio unilateralmente, ¿sí? O sea, también, digamos, el hecho de que esto no se democratice permite que algunas decisiones no se tomen desde la dimensión colectiva o en pos del bien común o pensando en esa dimensión más social de la ciudad. Entonces, creo que cuando pensamos esta saga de conversatorios y cómo esto después poder traducirlo y llevarlo a un debate en las comunas, es una posibilidad que iremos viendo cómo funciona en los próximos meses, pero poder producir estos encuentros de académicos, de militantes, de gente que también viene de la gestión pública, y estos debates, empezar a llevarlos a las comunas, digamos, con toda la accesibilidad que eso implica, ¿no? Digo, como sacarlo del lenguaje, de la dinámica, de la lógica más hermética de la planificación urbana y llevarlo y masificarlo, podría llegar a ser un camino. Eso está por verse y veremos cómo se da. Pero sí me quedo con esta idea del momento muy significativo, y también, no sé si fue Luna que lo mencionó, de que esto no se estanque y no se zanje en esta discusión, por más o menos democrática que pueda ser, sino que esto tiene que ser una discusión permanente, ¿no? La planificación va acompañando dinámicas que son continuas, complejas, y que aparte muchas son cada vez más aceleradas. Digamos, vivimos procesos que necesitan y que demandan debate, reflexión permanente. Entonces, este momento hito en la Ciudad de Buenos Aires, que es pensar un plan urbano ambiental, también tendría que plantearse como algo cíclico. Bueno, voy a terminar de redondear ahí, y creo que, un poco como lo planteaba recién, esta es una discusión que empieza a abrirse y que nosotros por lo menos esperamos que, no que se cierre, pero sí que tenga continuidad en el diálogo con todos los vecinos en algunos ámbitos en las comunas. Así que les quiero agradecer, igual que la semana pasada, a los expositores enormemente, porque claramente estos son los debates que ayudan y que son necesarios. A veces en el hacer diario es difícil encontrar los momentos para reflexionar, y creo que en el encuentro colectivo es donde también podemos sacar algunas ideas más claras, repensar algunas cuestiones claves. Así que
primero, muchas gracias por haberse sumado hoy. Y bueno, invitarlos a todos a que sigamos esta movida. Sabemos que tenemos algunos momentos medio clave, ahora, por ejemplo, a fin de mes, con la audiencia pública por Costa Salguero. Digo, hay algunos temas que tangencialmente le entran a la discusión sobre la planificación urbana, más allá de la discusión sobre el código o el no código. Ahí va a haber algunos momentos donde pronunciarse y llevar estos debates también va a tener mucho sentido, así que bueno, está bueno que vayamos siguiendo colectivamente y tratando de incidir en esos campos. Así que gracias a Ceci, a Luna y a Lucas, y muchas gracias también a todo el equipo de SEM, que bueno, siempre está dispuesto como a armar, a que armemos estos espacios de debate.